la vida en las trincheras, que es un aspecto fascinante, tiene mucho que ver con la vida en las trincheras también. Podríamos remontarlos a la vida en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Hay numerosos testimonios de cómo era esa vida troglodítica, oscura y sucia en los dos bandos, ¿no? Es una vida tediosa, aburrida, un 90% de aburrimiento sistemático y un 10% de horror absoluto, que es el momento del combate. Normalmente se repartía en una rutina diaria de desayuno por la mañana, inspección de las armas. En ese momento, después del desayuno, después de la inspección, es cuando podrían descansar un poco. Guardias, hablar, leer. ¿En qué invertían el tiempo? Pues cuentan los norteamericanos que jugaban mucho al póker, al blackjack. Intentaban leer periódicos atrasados, las cartas de casa, escribir a casa. Había un aburrimiento enorme que se intentaba combatir con conversaciones sobre qué harás cuando vuelvas a casa, sobre las novias, sobre fútbol. Cotillear sobre los oficiales, sobre las nuevas ofensivas. Ellos se daban cuenta que una ofensiva estaba cercana cuando la comida mejoraba. Cuando ellos empezaban a ver que la comida, que les daban garbanzos con bacalao, con restos de mulo, entonces es que, y cuando les ofrecían sobre todo alcohol en abundancia, es que la ofensiva estaba cerca. No tenían agua, eso es algo que choca porque llovió mucho en el Jarama y Iniesta-Cano cuenta cómo el agua les llegaba por la cintura a veces en la trinchera mientras intentaban combatir a los internacionales que tenían enfrente. El agua les llegaba por la cintura, pero los aljibes que les llegaban de Getafe y Leganés a las fuerzas nacionales eran insuficientes para calmar la sed y, por supuesto, para lavarse o afeitarse, ni hablamos. El agua que les tenía que llegar a las otras fuerzas republicanas, pues desde Morata, por ejemplo, pues no les llegaba. Hay una unidad polaca que lleva combatiendo en la segunda parte de la batalla durante todo el día y no tienen agua hasta casi la noche, con el estrés que te provoca, la sudoración que te provoca, la descarga de adrenalina, y no tienes agua durante todo el día, ¿no? La comida era rutinaria. La comida se basaba casi siempre en garbanzos, lentejas, bacalao y sobre todo las sempiternas sardinas en lata en los dos bandos. Este menú no variaba durante toda la guerra. Hay que imaginarse que supondría un menú con bacalao y sardinas en el frente del Ebro, con aquellos calores terroríficos durante toda la batalla, terroríficos, y sin agua apenas, o sea, con ese salado, ¿no? Los brigadistas internacionales y los rusos, los pilotos rusos, siempre cuentan como el efecto que tenían sus intestinos ese aceite sin refinar, que les provocaba unas diarreas inmensas, y que para calmar esa diarrea lo que tenía al día siguiente era más garbanzos y más lentejas, con lo cual era algo que no se solucionaba nunca. Y no eran lo suficientemente potentes como para darte de baja y que tuvieras que ir a retaguardia. Con lo cual, la diarrea siempre ha sido la enfermedad del soldado en todas las épocas. De hecho, la diarrea mata más soldados en la Guerra Civil Americana que la bala Minié. O sea que es la acompañante del soldado de infantería en todas las guerras a lo largo de la historia, ¿no? Ellos dicen, un soldado irlandés dice que al final de tanta diarrea eran capaces de dar una moneda de 1 centavo a varios metros, ¿no? No tenían agua, la comida era rutinaria, a veces les venían naranjas. Lo que sí les sobraba, no tenían agua, la comida rutinaria, como hemos dicho, arroz también. Lo que sí tenían era alcohol en cantidades industriales, tenían mucho alcohol, con lo cual con el aburrimiento a veces la disciplina se iba al garete, ¿no? Los norteamericanos cuentan como Martin Hurringham, uno de sus comandantes, al final hacía la vista gorda, después sobre todo de la matanza de febrero, pero que cuando un compañero se pasaba con alcohol lo que hacían era dejarle inconsciente de un guantazo para que no se metiera en problemas, ¿no? El alcohol se utilizaba en los dos bandos, sobre todo antes de entrar en combate. Los cuartillos de aguardiente de los legionarios, en fin, se utilizaba en los dos bandos. Tenían mucho tiempo para pensar en el lío en el que te habías metido, en el lío en ese mundo terrible de la trinchera. Normalmente cuando se iba a iniciar un ataque no te avisaban. El día antes veía que empezaban a llegar enlaces, mejoraba la comida, te daban alcohol, ya sabías que algo se preparaba. Los oficiales no tenían por qué darte explicaciones, sobre todo en el bando nacional. Y bueno, 1 o 2 horas antes te decían que había que saltar el parapeto, te distribuían las 150 balas, las granadas, la ración de tus latas de sardinas
Y bueno, pues había gente en el bando nacional, se confesaban, en el bando republicano hablaban con sus comisarios, les entregaban sus cartas para enviárselas a casa, o intercambiaban las cartas con sus amigos. En caso de que yo no viva, tú mándame la carta a mi madre, a mi novia. Y bueno, en ese momento se producía por la mañana, casi siempre temprano, la barrera artillera correspondiente, algo de aviación en estos primeros compases de la guerra. E inmediatamente, cuando se producía ese sonido, ese silencio que indicaba que se había acabado la artillería, venía el pitido en el que tú tenías que saltar el parapeto. Había varias opciones, había gente que decidía saltar inmediatamente, antes de que se iniciara el ruido, el tiro cruzado de las ametralladoras, y había gente que esperaba a que, bueno, con la connivencia de los oficiales que siempre estaban dándote en la espalda para que salieras, esperaban a que las ametralladoras arrasaran las primeras líneas para salir ellos después. Conocí un legionario una vez que me decía que él siempre esperaba un poco, salía al campo de batalla y se iba por los flancos para evitar el tiro directo, frontal, ¿no?, de la infantería republicana. En cuanto a la sanidad, las heridas en el campo de batalla, bueno, la verdad es que al principio las unidades, lo que llamaba mucho la atención tanto a los periodistas como a Peter Kemp, el voluntario británico en las fuerzas de Franco, es que las trincheras eran muy poco profundas. Normalmente tiene que tener unos 3 metros de profundidad y 2 de ancho, y un recorrido en zigzag para evitar que cuando caiga un proyectil no se lleve a toda una sección por delante, con sus trincheras de comunicación, sus ramales de comunicación, segunda trinchera, pero en la segunda línea. Pero lo que vieron es que tanto legionarios como anarquistas, sobre todo al principio de la guerra civil, cavaban poco, cavaban por la cintura, porque no lo tenían como de mucha valentía al cavar profundamente. Luego se dieron cuenta que eso provocaba unas bajas estremecedoras, ¿no? Se dieron a cavar, y hay en el monumento a los caídos en la batalla del Jarama, ahí en el campo de batalla, y alguna trinchera ya con su trazado en zigzag rudimentario, y empezaron a cavar profundamente porque en ellos les iba la vida, ¿no? Sobre todo cuando empezaba la aviación, la gran protagonista de la Guerra Civil Española a medida que avanza el conflicto, y la que gana muchas batallas, sobre todo para el bando de Franco, ¿no? ¿Qué producía la mayor cantidad de bajas en las trincheras? Pues sobre todo, y en los combates, pues sobre todo la reina de la Primera Guerra Mundial y durante estos primeros compases y gran parte de la Guerra Civil Española, que es la artillería. La artillería produce casi el 60% de las bajas en combate, en la Guerra Civil Española y en la Primera Guerra Mundial. El otro 30% son las ametralladoras, y solo un 1% es de arma blanca, lo que son las bayonetas. Es curioso ver en el Museo de la Guerra de Viena cómo las mazas, hay una gran urna llena de mazas. Estas mazas se utilizaban para rematar a los enemigos que estaban heridos en tierra de nadie durante la noche, durante las patrullas de reconocimiento. Durante la noche, la vida en las trincheras, bueno, no había muy pocas velas, había algunos candiles. Lo que se hacía era hablar mucho e intentar combatir aquellas plagas de piojos. Ellos calculaban que al cabo de 10-15 días los piojos se habían adueñado de ti. Entonces lo que había era un acto solidario en los combatientes, en los dos bandos, que era el despiojamiento. Como mandriles, uno por la noche empezaban a despiojarse para poder descansar. Esos animalitos que luego, al final, al amanecer, te iban dejando tranquilo, pero que se reproducían sin parar. Tenían pulgas y sobre todo tenían ratas también. Las ratas les atravesaban la cara, se metían en sus chabolas, esos agujeros que cavaban en los dos bandos en las paredes de las trincheras, donde intentaban llevar una vida más o menos. Esas chabolas que en el lado republicano cavaban los mineros, hubo unos 150 mineros galeses, pero que no tenían madera. Entonces cuando venía una barrera artillera se les venía toda la chabola abajo, ¿no? Con ese suelo del Jarama que decían que estaba siempre lleno de barro, o cuando estaba seco se agrietaba tremendamente, ¿no? Las ratas se orinaban en el agua, con lo cual infectaban el agua, ¿no? Se producen una serie de bajas, aparte por la artillería y por la aviación y por las ametralladoras. El fin de la artillería no hay que olvidar siempre que son las alambradas y los nidos de ametralladoras, y luego la infantería. Pero durante la batalla se produce una epidemia de gripe. El general Walter, de la división A, la sufre, hay una foto de él convaleciente. Y también se produce el 8% de las bajas mortales en la batalla del Jarama serán el tifus. El tifus, junto con la diarrea, provocado también por el agua,
es una de las grandes protagonistas de todos los combates en todas las épocas. El 80% de las bajas de la retirada de Napoleón durante la retirada de Moscú, de la retirada de las fuerzas napoleónicas, el 80% lo producen el tifus, no los cosacos. Bueno, pues aquí en el Jarama vamos a tener un 8% de bajas provocadas por el tifus. Se van a producir también enfermedades provocadas por la vida al aire libre, es decir, se va a producir, como ya hemos hablado, la diarrea, se van a producir pulmonías, gripes, constipados, reumatismo. Cuando haga buen tiempo se producirán insolaciones. Todo provocado por el aire, por la vida al aire libre. La sanidad intentaba combatir todo esto como podía. Desde 1917 se empieza a controlar de alguna forma en combate en la Primera Guerra Mundial las transfusiones de sangre. Norman Bethune las lleva al frente de Madrid. Había un problema que era el almacenamiento y el llevar esa sangre a primera línea. Eso lo resuelve Norman Bethune y en el Jarama será Reginald Saxton y William Pike y Tudor Hart, los tres médicos que van a seguir con las líneas de Bethune, que él mismo les llevaba ampollas de sangre durante la batalla, y lo van a aplicar en el frente de combate. Se produce la situación de la sanidad de los hospitales. Había un hospital en Romeral de Toledo, norteamericano, en Villarejo de Salvanés, también se llevaban a Chinchón, a Colmenar de Oreja. La situación de los hospitales es tremenda, como los médicos norteamericanos, Barsky, también el norteamericano, entre ellos, operaban sin luz, sin agua, sin baños, sin leña apenas para hacer fuego, durante horas, de pie, sin dormir, en unas condiciones tremendas. Aún así, alguna enfermera como Lini de Bries cuenta cómo tenían que bajar del camión a los voluntarios que aún no se habían recuperado, pero había que bajarlos porque querían volver a la línea de fuego, ¿no? Otro aspecto son las ambulancias. Las ambulancias, el mejor momento para ser herido era sin ofensiva, o sea, las carreteras vacías habían sido bombardeadas, y en verano, las carreteras sin barro. Pero lo que se produce, y lo que cuentan algunos que habían sido evacuados, como Gorney, es que a ti te metían en una ambulancia en pleno combate, una carretera saturada por camiones que llevan municiones, tropas, ambulancias que se retiran a retaguardia, lleno de agujeros que han sido bombardeados por la artillería enemiga, compartiendo espacio dentro de la ambulancia con gente que se está desangrando, se está muriendo, está vomitando. En fin, unas situaciones tremendas, la de las ambulancias y la de evacuación de los heridos del frente. Bueno, los antibióticos se descubren en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. La forma de morir más común era por gangrena gaseosa. A ti cuando te hieren, sobre todo esas balas, las balas que vemos, las balas de Waterloo eran balas redondas, de baja velocidad y que no giran cuando van a impactar. No giran. Sin embargo, estas balas de alta velocidad sí giran, van a alta velocidad, y cuando impactan en tu cuerpo, sobre todo si dan con un hueso, empiezan a cabecear y te hacen unos destrozos enormes. Las heridas producidas por la bala, por la metralla, cuando se caen al suelo, la bala o la metralla te ha podido meter un trozo de uniforme, caes al suelo, se te ensucia la herida. Si en 6 horas esa herida no se trata, se produce lo que se llama la gangrena gaseosa. Se produce una infección generalizada de la que era muy común morir en la Guerra Civil Española y en los conflictos anteriores, sobre todo en el siglo XIX. Había que limpiar la herida, desbridarla, limpiarla alrededor para que se pudiera recuperar al herido, ¿no?